Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículo 15. Marcos 14, 15. Dice la palabra: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Señor, te damos gracias, damos honor y gloria a tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por concedernos este nuevo día, tu perdón, tu gracia, tus misericordias que tu palabra nos declara que son nuevas cada mañana, Señor. Damos honor a tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que continúes apacentándonos, que nos permita, Señor, ser vivificados y instruidos por tu palabra, que nos avive, Señor, cada uno de los lugares donde estamos conectados y que nos edifiques y conduzcas, Señor, con tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, viniendo ellos le dijeron: sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bien, esa pregunta que vemos en Marcos 12, 14 es muy interesante de detenerse en ella. En general el pasaje es muy interesante porque le vienen al Señor con diferentes cuestiones. Vamos a mirar rápidamente las tres cuestiones que ponen sobre la consideración de nuestro Señor. Y yo sé que es un pasaje un poco, o sea, la escena es muy larga, ocurre en el templo, y por eso no nos podremos detener, digamos, en cada uno de los casos, pero sí podemos rápidamente darle un vistazo para tener una visión general del asunto y entender lo que el Señor quiere que hoy consideremos. Lo primero es que ¿quiénes vienen con este asunto de lo del tributo a César? Si usted se regresa a un verso, al 13, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, estos dos grupos, fariseos, herodianos. ¿Qué cuestión ponen sobre la mesa o sobre la consideración de nuestro Señor? El tema del tributo a César. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de esa manera, digamos, le llegan tratando de bajarle la guardia, declarando algunas cosas que podrían ser más bien el vox populi más que la consideración real de ellos. ¿Sí? A ver, me voy a explicar. O sea, cuando ellos dicen: sabemos que eres hombre veraz, puede que sí lo perciban así, en realidad, pero pues uno se pregunta por qué entonces ellos no le siguieron, ¿no? Dos, es posible que más esta percepción haya sido de la gente en general, ¿sí? De la gente. De la gente que le seguía. Es decir, en el pueblo había una idea, una percepción de Jesús, es decir, eso. Él es un hombre veraz que no se cuida de nadie, que enseña las cosas como debe enseñarlas, sin considerar afectar a la moral de unos o los de otros, sin favorecer a unos, sin favorecer a otros. Que no miras la apariencia de los hombres, insisto, entonces es más como la
el, la forma de pensar de los discípulos del Señor. Deme un minuto. Entonces es la forma de pensar más mayoritariamente de los discípulos. Son los herodianos y los fariseos entonces los que presentan esta cuestión. La otra cuestión está más abajo y es la pregunta sobre la resurrección. Todo esto ocurre uno tras de otro, digamos, muy seguido ahí en el templo. La pregunta de la resurrección la presentan los saduceos, que como bien sabemos y hemos en algún momento presentado, eran los que manejaban el judaísmo del segundo templo, es decir, eran un grupo muy poderoso. Muy buena parte de ellos eran sacerdotes, ¿sí? Levitas, del orden, pues por supuesto, de Aarón y todo esto. Dice, Maestro Moisés nos escribió, versículo 19, que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia. Entonces, este caso ya lo hemos desarrollado. ¿Qué cuestión traen sobre la mesa ellos? El tema de la resurrección, porque era, digamos, un tema central y distintivo de los saduceos, ¿sí? Luego, si bajamos un poco más, usted va a encontrar que viene otra cuestión. Entonces, acercándose, versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, ¿a quiénes? A los saduceos y a los herodianos y a los estos otros, ¿no? Fariseos, que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, mire, esta secuencia de eventos es de importancia, porque aquí es el evangelista el que dice, sabía que le había respondido bien. Y el escriba, hombre, habían escribas hipócritas, obviamente, por eso el Señor Jesús dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, pero hay que reconocer esto. No todos los herodianos, ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, no todos estaban tan mal, tan viciados, ¿sí? Eso nos hace pensar en un criterio de sabiduría y es, uno no puede generalizar todo, ¿sí? No puede. Hoy vemos, por ejemplo, que mucha gente generaliza todo, dice, los pentecostales tal, no, generaliza, ¿no? Los bautistas no, los metodistas a esto o aquello. Y sí, hay un rasgo en cada uno de ellos, digámoslo así, pero no se puede generalizar todo. Hay que entender que son eh, compartimentos interpretativos, por decirlo así. Hablamos de los herodianos, fariseos, saduceos y escribas, que tenían algo de verdad, algo de razón, algo de ideología, algo de motivación. Entonces, no se puede caer en la generalización, ¿sí? Pero estos grupos no estaban en una verdad completa y en la mayoría de ellos no por los grupos por sí mismos, digámoslo así, sino por la condición humana, había la posibilidad de caer en comportamientos y en actitudes hipócritas. Sí, cada uno de ellos le presentó su cuestión desde su punto de vista, desde su manejo y desde sus errores, deficiencias, cegueras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los saduceos, si usted se regresa unos versos, un verso básicamente al 27, va a identificar lo que dice ahí el Señor. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Digamos que los que estaban hasta
hasta en una situación muy, muy crítica, son los saduceos. Porque ellos estaban, digamos, interpretando a Dios, interpretando las cosas espirituales muy mal. ¿Sí? Ellos sabían, por ejemplo, lo que pasó con Elías. Y sin embargo, por ejemplo, no reconocían esa eternidad, trascendencia humana, que el hombre no deja de existir. O bien va al Seol o bien va a los lugares celestiales, pues en ese momento al seno de Abraham. Uno no les pide, no les puede pedir, igual que a nosotros, que tengan todo claro, porque Jesús no había venido, la revelación no se había del todo completado. Pero sí les dice, así que vosotros mucho erráis. Y gran parte de ese error estaba en desconocer las escrituras. Sí, las escrituras, por eso les dice, erráis ignorando el poder de Dios y las escrituras. Entonces, vamos a poner esto claro. Los errores de este grupo, por ejemplo, de los saduceos, que eran un gran error porque les hacía tener una percepción de Dios y de las cosas espirituales comprometedora. Esta sería la forma tal vez más de explicarlo. Comprometedora. ¿Por qué comprometedora? Porque realmente si una persona no entiende el tema de la trascendencia del alma, que es lo que ellos decían, es decir, y dos, de la resurrección, pues sobreestima la vida presente y ese es un gran error. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Si no hay resurrección y no hay trascendencia del alma humana, entonces ¿qué nos queda? Esta vida. Y esta vida acaba cuando la gente muere. Entonces es muy comprometedor porque hace que ese error se transmita en un pensamiento, pues que desconoce esa verdad y que lo puede llevar, ese sí, a un desacierto grave. Permítanme, les voy a les pedir disculpas. Entonces, intenten no perderme el hilo, por favor, gracias. Entonces, ese sí es un error grave. Entonces, los herodianos, los fariseos, los escribas y los saduceos, por lo menos esos son los grupos socialmente activos, ¿no?, de la época, porque hay que decir, por ejemplo, que estaban también los sectarios de Qumran, que tendrían la forma de identificarlos, que es los esenios, pero que estos manes vivían, digamos, se habían ido a vivir al Mar Muerto, a unas cuevas por allá, una vida muy austera, muy desacoplada de la sociedad. Entonces, digamos que, bueno, no hubo interacción de ellos con Jesús. En cambio, estos otros grupos eran activos socialmente. Estos tenían errores, tenían unas posiciones. Vamos a ver, el fariseo y el herodiano eran un grupo social. Los fariseos que intentaban hacer una observación de la ley con unas proyecciones de leyes o de normas humanas, que el Señor las denotó así, erróneas, excesivas, que demostraban un aparente celo demasiado alto por algunas cosas, pero atención a esto, junto con los herodianos eran gente, digamos, partidista políticamente, y también eran gente que encontraba beneficioso el rol de Herodes el Grande, porque pues no es el Herodes el Antipas ni el Agripa, ¿sí?, sino el Herodes el Grande. Eh, estos sabían, digamos, bascular entre su aparente celo y su partidismo político a un líder que
no es que era devoto ni que era piadoso, para nada, Herodes no lo era, ¿no? El grande, los otros tampoco, pero lo que importaba de él era que había sabido darle al pueblo cierto aire, oxígeno, y también el Herodes era un estratega, ese dejó que estos grupos tomaran control eh, y fueran una ayuda, como una especie de brazo infiltrado en la sociedad que le ayudara a regular el comportamiento de la gente. Es decir, que no promovieran sediciones, rebeldías, que no promovieran, digamos, inestabilidad ni las insatisfacciones típicas, ¿no? Entonces, en ellos estaba en esa cuestión de si era sensato, era sabio, era lícito dar tributo al César o no. En los saduceos, ellos también se manejaban muy bien con la política, pero ellos, digámoslo así, su legitimidad estaba más sostenida por la ley de Moisés por sí misma. Es decir, había eh, una autorización y legitimidad bíblica al sacerdocio, que de los cuales muchos eran saduceos. Lo que pasa es que los saduceos vienen de un término probablemente, potencialmente, porque no hay certeza de eso, intertestamentario de Sadoc, ¿sí? Donde se forman unas dinastías, digámoslo así, eh, familiares espirituales ministeriales más bien, no espirituales, ministeriales que tomaron mucha importancia en el judaísmo del Segundo Templo. Bien, pero estos también sabían hacer esta interacción social. O sea, ellos no iban a cambiar lo que estaba bien. Y Herodes era todo lo que estaba bien para muchos, digámoslo así. El Herodes el Grande, porque les mejoró el templo, les dio autonomía, les dio la posibilidad de prosperar socialmente, les respetó sus posiciones sociales, o sea, no desmanteló eso, que si por Roma hubiera sido, por solo Roma hubieran desmontado eso, pero Herodes sabía manejar eso, ¿no? Entonces, ¿quién iba a estar descontento con Herodes? Pues nadie. También tenía una visión muy productiva de la sociedad, les permitió rutas comerciales y otras muchas cosas. Entonces, mucha gente no iba a estar descontenta con Herodes. De hecho, había una parte fuerte que son los herodianos. Pero los saduceos tenían estas posiciones miopes, realmente miopes frente a la trascendencia del alma humana, frente a la resurrección. Decían, no hay resurrección. Entonces el Señor le dice, vosotros mucho erráis. Entonces los primeros erraban, los segundos mucho erraban, y el que resultó ser un poquito más cercano a, a la, a la visión de Cristo fue el último, el escriba. Digo el escriba, ojo, no todos los escribas. Así, porque hubieron, el Señor se les fue lanza en ristre, como decimos, a unos escribas. Les dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Pero este escriba estaba un poquito menos errado, digámoslo así. Entonces vamos a ver, los herodianos y los fariseos estaban en el error. Los saduceos estaban en mucho error. Y el escriba estaba en un error menor. La vaina es que estaba comprometido porque él estaba pues en esas labores de escriba, que entendemos que tiene mayor, si estaba en el templo era mayoritariamente o potencialmente, digámoslo así, una persona encargada de hacer las copias de lo que hasta ese momento se conocía como los textos sagrados. ¿Sí? Que para nosotros es la ley y los profetas. ¿Sí? De eso hay un respaldo bíblico, digamos, escritural, que soporta mucho, que hasta ese momento se había cuidado mucho el cuerpo de textos inspirados que hasta ese momento se tenían. Ellos eran los encargados de copiar eso. Ahí, si uno copiando no, pues no le presta atención al tema y no
y no se orienta un poco más que el resto, más que los que leen, ¿sí? Pues ahí sí estamos muy grave. Los escribas por lo general eran un punto de referencia porque pues dominaban esto. Al estar copiando, tenían un conocimiento superlativo, digámoslo así, sobre el resto. ¿Sí? Ellos estaban haciendo esas labores de copia de los textos. ¿Sí? Y tenían también otras funciones civiles. En aquellos días un escriba hasta podía tener algún rol como digamos de escribiente o de notario también. ¿Sí? Bueno, todo eso es importante que ustedes lo sepan y que lo tengan mapeado, porque pues las épocas de Cristo son tan diferentes a las nuestras que a veces son cosas que no se entienden. Entonces los primeros están en error, los segundos están en mucho error y el tercero está en una condición tal vez más fácil. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús le responde maravillosamente a este escriba. Y los textos que leímos iniciando vienen de allá, ¿sí? Vienen de allá. Es decir, vamos a leer. Eh, entonces, hasta el versículo 34 nos tenemos que ir. Marcos 12:34. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, este escriba respondió sabiamente. ¿Sí? Vamos ahora a ver qué respondió, porque por eso les digo que vamos a estudiar esto rapidito. Al que había respondido sabiamente les dijo, no estás lejos del reino. No estás dentro, pero le dice, no estás lejos. ¿Esto por qué pasó? Porque pues hombre, la respuesta del escriba demuestra una capacidad de aseverar lo que es correcto. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia y hay gente que dice amén y asiente con su cabeza, se da uno cuenta, no que estén resueltos, sino que están más cerca, no están lejos del reino, no están lejos de las verdades del reino, ¿sí? En la iglesia. Muchas veces yo me doy cuenta, por ejemplo, hay gente entre ustedes que a ciertas edades eran duros, eran de estas caras duras de la iglesia, porque siempre hay gente en la iglesia que se congrega, pero son caras duras, digámoslo así. Son gente que no fluye en la palabra, digámoslo así. Están allí, de pronto los llevó la mamá, digámoslo así, ¿no? Pero no son gente convencida, gente clara, no son gente clara. Entonces son indispuestos, se los nota aburridos, se los nota en un ambiente que no es el de ellos, se los nota en un semblante de indisposición. En algunos casos, algunos de ellos se mantienen así. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una persona que no le veo, o sea, un buen semblante en el rostro. ¿Sí? Es como que la palabra que yo doy eh, la, la indigesta a la persona, o sea, le hace un retorcijón espiritual, digámoslo así, ¿sí? Eh, no hace falta que yo entre en más detalles. Sé que esa persona va porque tiene unas condiciones de vida que lo obligan a eso. No es una persona que ame al Señor, ¿sí? Ni que goce de servir. Hasta el sol de hoy no sirve. Lleva más de una década de lo que yo estoy, porque yo llevo más de una década en ministrándolos a ustedes. Pero, ¿por qué lo hace? Porque hay cosas que la obligan, ¿sí? A la persona. Hay cosas que ya no me puedo poner a dar más detalles porque ahí se dan cuenta. No, pero yo sé de quién estoy hablando. Pero hay gente que empieza así y luego va cambiando, va mudando su semblante, ¿no? Eh, en el caso de esta persona se mantiene así y de hecho en estos días recibió un comentario acerca de lo que ha pasado con esta persona que deja ver
y explica por qué pasan esas cosas. Y es que no hay arrepentimiento. Me ha escuchado más de 10 años, ojo a lo que digo. En cambio, hubo una persona que falleció hace poquito, que se los comenté también en este ambiente del devocional, que yo no conocí, no le conocí el nombre, nunca hablé con ella, estuvo yendo a la iglesia, me saludaba así como quien dice, no sé de quién se trató, pero eso, el semblante de esa persona totalmente diferente, dispuesta. Dios permita que haya recibido el amor de la verdad y esté ahora en el reposo de los justificados, digámoslo así. Pero entonces eso es interesante, ¿por qué? Porque el escriba es esa persona que no tiene problema en decir contestó sabiamente, o sea, contestó bien. Porque hay gente entre ustedes y en la congregación macro, digamos, porque pues, hay mucha más gente de la que hay aquí, digamos, que muchas de esas personas no llegan a la convicción de decir, se está diciendo lo que se tiene que decir, ¿sí? O el pastor está hablando lo correcto. ¿Por qué? Porque está no por fanatismo con el pastor, ojo a esto. No se trata de tener un fanatismo con el pastor, ni con el apóstol, ni con nada. Sino que cuando conocen la Biblia, mucho ojo a esto, que es lo mismo que le pasó al escriba, como no lo va a conocer si le está copiando, ha de haber hecho muchas copias el hombre, cuando conocen la Biblia se dan cuenta de que se puede dar esas conclusiones, esas respuestas, esas orientaciones. Si usted conoce la palabra de Dios y es diestro en ella, no le va a quedar otra opción que darme a mí un movimiento de cabeza asintiendo, porque pues yo no me baso sino en la palabra, ¿sí? Pero hay que conocerla para eso. No se trata de decir sí a todo, amén a todo. Mire que muchas veces en las congregaciones se distorsiona esto, ¿no? Y es amén a todo lo que diga un pastor, que cuando lo vamos a ver o a probar frente a las doctrinas de las escrituras, pues resulta que no da la talla. Inventan cosas, rebajan ciertas cosas, se enfocan en otras perspectivas que no son los énfasis de las escrituras y esto es muy grave. Eso es lo que le pasaba a los saduceos, es decir, los saduceos estaban desconociendo un énfasis de la Biblia que no se puede desconocer y es que en esta vida no es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Y está en algunos aspectos algo escondido, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 23 está un concepto de eternidad. Por ejemplo, dice el rey David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y eso hace alusión a una eternidad. Y entonces estos no conectaban esos criterios de resurrección, de trascendencia. Sí, entonces, como pastores eran terribles los saduceos. Los fariseos también, pero los saduceos más todavía. Por eso los fariseos, por lo menos, como grupo, han mutado, ¿no? Lo que son los fariseos de hoy serían estas escuelas rabínicas de hoy que hay, ¿no? No es que estén en lo correcto, pero por lo menos ha sido una institución que han encontrado la forma de sobrevivir. Los saduceos llegaron hasta el año 70, un poco más, y chao. O sea, eso fue una destrucción, una aniquilación ideológica prácticamente, y dinástica, ¿sí? Y ministerial, una aniquilación que el Señor les propinó en el año 70, en el año de la destrucción del templo. Entonces, ¿qué vemos? Que estos grupos, ¿no? De todos ellos, el único que reconoció y que tuvo la valentía para hacerlo en el templo, ojo a esto,
Porque en el templo estaban observando los fariseos, que no les faltaba mucho para de ahí salir a perseguirlo y a matarlo al Señor. Es decir, estábamos muy cerca del final. Dos, los saduceos, que obviamente estos eran terriblemente crueles y sanguinarios. Y los demás, ahí estaban las autoridades del templo y mucho pueblo también indispuesto, pero también los discípulos del Señor. Entonces que el escriba reconozca que Jesús respondió sabiamente y como debía ser, es un evento, casi un caso de estudio. Vamos a ver. Entonces dice, en el 28, versículo 28 dice, acercándose uno de ellos, de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, ¿a quiénes? Les respondió bien a los herodianos y a los fariseos y a los saduceos. Entonces le preguntó cuál es el primer mandamiento. En el caso de él si no pregunta, este escriba, él no pregunta para atraparlo al Señor. Él no pregunta desde la hipocresía. Sí, porque vamos a ver que en el caso de los herodianos y fariseos, el Señor dice que percibió la hipocresía en la pregunta. Ellos no querían verdad, ellos no querían claridad y ellos no querían resolver un dilema interno. Ellos lo único que querían era atrapar a Jesús en algo que pudiera ser comprometedor. Y así hay mucha gente. ¿Sí? Es decir, vamos a ver en la iglesia, hay gente que no llega a las convicciones necesarias para ponerse de acuerdo con quien está predicando. Una, dos, hay gente que se mantiene toda su vida, que es una incoherencia y una cosa tremenda, porque si está usted así, mejor váyase, riñendo con las enseñanzas pastorales. ¿Sí? Y eso es porque no han conocido la palabra, insisto. Hay otros, en cambio, y hay otros que si pudieran preguntar, preguntarían para probarlo a uno, para tratar de desencajarlo de las seguridades que le da a uno el conocer la palabra. Pero hay otros que sí están preguntando con el fin de cantar, de zanjar una duda, de entender las cosas. Y este es el caso del escriba. ¿Sí? Entonces, en el caso del escriba, él le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos y estando allí fariseos y saduceos, el Señor les responde. Y responde como debe ser, que es el amar a Dios primero y luego al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces dice, el escriba, después de esa respuesta en el versículo 32, dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto ya es una conclusión de él. Sí, porque uno dice, pero está repitiendo lo que Jesús dijo. No, porque añade, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Y entonces ahí es donde el Señor le dice, como estás pensando de esa manera, no estás lejos. Ojo, no le dice estás dentro, le dice no estás lejos. Eso nos muestra todos los grados de posibilidades que pueden haber en una congregación. Que haya gente, o sea, nosotros no podemos generalizar, ¿sí? Que haya gente que esté completamente desconectada. Serán estas personas que incoherentemente asistirán y estarán riñendo porque nunca tienen tiempo para leer la palabra, ni para estudiarla, ni son diestros en ella, ni conocen los recovecos de las escrituras como para hacer ciertas aseveraciones, ¿sí? Y llegar a ciertas conclusiones. Y entonces van a mantener ahí. Otros que van evolucionando. Yo me faltó referirme a casos como ese que les comenté, como que lo mencioné. Gente que comienza así, ¿no? Con caras duras, con hostilidades, pero luego van convenciéndose. A veces van y les pasan cosas en el mundo, cometen algunos errores. Algunos de ellos se salen de la iglesia, por ejemplo, los he visto. Van y prueban lo que creían que era su verdad, lo que creían que era algo sostenible.
Y luego van y vienen, y no es que conozcan mucha Biblia, tal vez no la conocen tanto, pero se dan cuenta de que en aquello que se les advirtió se tuvo razón, entonces bajan la guardia, comienzan a ser más fáciles digamos, de manejar su proceso, porque son fáciles de pastorear, más fáciles, se vuelven más dóciles. Si esa persona, por ejemplo, le pasan los años y comienza a ser edificada, luego uno está en la iglesia por una convicción, que es la idea con ustedes y conmigo, ¿no? Que uno esté en las congregaciones, arraigado donde debe estar, escuchando a quien debe estar escuchando, por una convicción, por una seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Estoy seguro de lo que está, eh, estoy de acuerdo con el perfil de lo que estoy escuchando, ¿sí? Eso sumado a los efectos de la fe en el líder le puede dar tranquilidad a uno, porque por ejemplo hay una palabra que dice, usted debe, ¿no? Escudriñar. Vamos a leer esto rápidamente. Cuando dice en Hebreos capítulo 13, dice, eh, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando usted combina todos esos criterios, ¿no? El conocimiento suyo de la palabra, más acordarse de su pastor y de su, de su tutor espiritual, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, por ejemplo, que tenga ministerio, que tenga unos resultados que a usted le parezcan eh, algo interesante de analizar, ¿sí? Entonces usted puede decir, eh, imitar la fe. Entonces uno ya está convencido. Yo, por ejemplo, respecto de mi ministerio en el que estoy, de mi pastor, que es el apóstol principalmente, yo sé que hay mucha gente que tendría muchas cosas que decir que no le parecen. Pero yo, por ejemplo, de mi pastor, reconozco varias cosas. Uno, que tan pronto se comienzan a revelar las cosas de las escrituras, se reconocen. O sea, porque hay ministerios donde hay cosas que no se pueden decir porque, digamos que erosionan la imagen pastoral, institucional, todo eso, ¿no? Hay que decirlas, por eso es que el Señor Jesús le dice, no se cuida de nadie, ¿sí? Y un ministerio íntegro es un ministerio que sus pastores están dispuestos a hablar la verdad, ¿sí? Ellos no son la verdad, los pastores no son la verdad, pero están dispuestos a hablar la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es distintivo, ¿no? Eso no ocurre en todos lados y créanme lo que le digo. Bueno, en el caso de mi pastor que yo les comento, es así. Pero aparte de eso, yo considero cuál haya sido el resultado de su conducta. Un ministerio de avivamiento, un ministerio de vida espiritual, de consagración. Unos respaldos de Dios maravillosos. Por ejemplo, yo quisiera tener ese respaldo de Dios, que es que mis hijos, eso no lo tienen todos los pastores. Yo no sé por qué, hermano, ahí sí esas son cosas que la Biblia no explica, ¿no? O sea, por lo menos no del todo. Eso de que los hijos sirvamos y que nosotros no seamos el dolor de cabeza de él. Eso es una riqueza, hermano. Eso es una verdadera riqueza, no el dinero. Es una riqueza, ¿sí? En parte también, bueno, es que ya no me puedo desviar, pero yo considero eso, digo, voy a imitar la fe. Sí, una fe que me acerca a las escrituras, una fe que me permita caminar protegido, que bueno, si vamos a tener errores, porque todos los van a tener, si vamos a tener errores, no sea el de los saduceos. Cuando le dice el Señor, vosotros mucho erráis.
¿sí? Que si voy a tener un error, o que si cualquier cosa no sea una situación que nos aleje demasiado del reino, sino que sea un ambiente donde haya la posibilidad al menos de estar entrando en el reino de los cielos. Porque hay ambientes, hay sectas, claustros, y cuando digo sectas, sí hay sectas. Hoy en día las palabras sectas uno tiene que darles el sentido que tienen, que es básicamente lugares de equívoco, ¿no? De error, de herejía. Pero por ejemplo, en el tiempo de Cristo, la palabra secta no tenía esa connotación. Eso es algo que ha ido como evolucionando a tener un criterio para nosotros, un significado como lo vemos hoy. Pero en el tiempo de Jesús no. La secta hace referencia, ojo a esto, a un sector interpretativo. Por eso es secta. Es sector interpretativo. ¿Sí? Vamos a ver la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los esenios. Y luego aparecería la secta de los nazarenos, que eran los que seguían a Jesús, y luego los cristianos, y también les decían la secta de los cristianos. Hoy la secta prácticamente uno piensa en satanismo, prácticamente, ¿no? Pero no, pues hombre, hay que ponerle un poquito de equilibrio al criterio. Entonces, hay sectas donde definitivamente no se está ni cerca, ni se rasguña el reino, ni se lo ve. Todos están en engaño. ¿Sí? Todos están. Entonces hay que entender esta interacción de Jesús, porque le dice, la respuesta de él es, no estás lejos. Ahora, ¿qué le faltaba al escriba para cerrar? Lo que le faltaba era pasar de reconocer eso prácticamente a suscribirse, a seguir a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Porque una cosa es decir, está bien maestro lo que has contestado, no tengo problema con eso, pero otra cosa es, Señor, Señor mío y Dios mío. Así le dijo Tomás. Tomás era uno de esos discípulos complicados, pero cuando el Señor se le aparece, le dice, Señor mío y Dios mío. Así hay que reconocer a Cristo y como el camino, como el camino. Y entonces va para el reino. ¿Sí se da cuenta? Va para el reino. Pero no estaba todavía. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque esto que estamos haciendo nosotros hoy, esta edificación que el Señor nos hace, un día usted tiene que pasar de estar aquí porque yo le dije que iba a estar pendiente de los que asistieran o no, bueno, al devocional y a la iglesia, a usted estar con los pies bien puestos en la verdad, convencido de por qué está donde está, de por qué escucha a quien escucha y de por qué imita a quien imita. Y tiene que estar claro en las escrituras y tiene que ser diestro y todo eso. Y ahí usted tendrá mayor posibilidad de estar en el reino. ¿Sí? Por eso es que, mire que esto que dicen de Jesús sería un halago que lo digan de uno, ¿no? ¿Qué cosa? Con esto termino. Mire, vamos a leer ahí en el Marcos capítulo 12, versículo 14. Si a mí me lograran describir así, o yo pues, lograra esa condición, porque ahí le están diciendo maestro, y yo soy un maestro, o por lo menos intento serlo, ¿no? En el versículo 14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Eso sería un halago. ¿Estamos de acuerdo? Pero para yo ser hombre veraz, tengo que ser íntegro. Yo no soy la verdad. En el caso de Cristo sí es la verdad. Yo no soy la verdad. Yo para ser hombre veraz tengo que ser diestro en la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tendría que ser yo. Y usted también. Y que no te cuidas de nadie.
Si a mí me dicen eso sería un halago, porque a Cristo se lo dijeron. Que no te cuidas de nadie. Para yo no cuidarme de nadie, yo no tengo que decir, no, es que usted por llevar muchos años en la iglesia, usted está bien. No, señor. Cuando yo no me cuido con nadie es cuando la palabra de Dios lo desnuda a usted y me desnuda a mí. Cuando yo le hablo de frente y a la cabeza lo que le tengo que decir. ¿Sí? Le tengo que decir las cosas. Y en eso tengo paz, porque en los momentos en los que he tenido que decir, lo he dicho. Yo tengo paz en ese sentido, porque he tenido que decir las cosas. ¿Sí? Bueno, que no te cuidas de nadie. O sea, como quien dice, no, a este lo voy a tratar bien, porque pues hombre, que es el que más diezma, o es el que más sirve, o es el que más está pendiente, todo eso. Realmente, mis hermanos, el alma humana se inclina hacia eso, a decir, no, yo a él me voy a cuidar de cómo él me percibe y no de este otro. Este otro me importa un poco. Pero ahí es donde el carácter de Cristo tiene que permear en nosotros. Porque no miras la apariencia de los hombres. Esa es la apariencia, es instituciones, sectores interpretativos, prosperidad eh, y muchas otras cosas. Apariencia de los hombres. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo, por ejemplo, sé que hay gente en la iglesia que parece equilibrada, parece ecuánime, parece muy bien puesta. Pues yo me quedo con el discípulo al que yo le conozco las fallas, pero que cuando yo estoy predicando hace esto. No porque yo lo esté amordazando y obligando a eso, sino porque fue y probó en el mundo y se dio cuenta que lo que yo estaba predicando estaba bien. Y fue y leyó la Biblia y ¡pum! Se encontró con lo que yo decía estaba bien. Eso es lo que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Porque hay gente, por ejemplo, en las congregaciones que es distante, que están todas bien puestos, ¿no? Son bien puestecitos. Cuando yo hablo de pecado parece que con ellos no es. Cuando yo hablo de pecado, cuando yo hablo de excesos, parece que ellos no, ellos como que son inmunes a eso, ¿sí? Y entonces yo hablo y declaro, pero ellos no reciben, ¿sí? Pues yo me quedo con el que quizás ha sido un poco más torpe, pero que ha llegado a entender por la metanoia lo que se está hablando. Entonces yo qué digo, yo no miro la apariencia. Hay gente que tiene apariencia de que todo está bien, apariencia de que ellos no les aplica lo que yo hablo en las predicaciones, a ellos no les aplica, pero eso es apariencia, ¿sí? Aún sería misericordia de Dios que un día se los muestra a ellos y me lo muestra a mí, de ellos. Vamos, dice, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, si dicen todo eso, ¿por qué no lo siguen a Cristo? Claro, ahí es el problema de la hipocresía, porque, por ejemplo, ahí es el paso de eso, lo coherente con eso es decir, pero es que Jesús dijo en Juan, dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Uf, eso significa creer en Él como el pan de vida, el pan de vida eterna. No, una cosa es reconocerlo y otra cosa es... Y ahí es donde nosotros debemos, ahí a donde la verdad nos lleve, seguir. Porque si no, usted nunca va a estar ni cerca del reino. Vamos a orar.